A continuación tenemos una presentación virtual, que es la última de estas jornadas. Corresponde a Cristian Coleman y colaboradores. La presentación se denomina Rocas Nucleares en el grupo Chubut, discusión sobre su significado. Muy buenas tardes a todos. Desde ya, muchísimas gracias por la posibilidad de presentar estas observaciones aquí en este evento. El trabajo que le traemos a continuación se denomina Rocas Nucleares en el grupo Chubut, una discusión sobre su significado. Y la imagen que les muestro en la parte derecha inferior es una superficie escalonada, objetivo en el bloque tectónico de las Chapas en las inmediaciones del dique florentino Ameguino. Para hablar de las rocas nucleares necesitamos definir primeramente lo que es una superficie grabada, una H-plane, y para ello recurrimos a la definición de Twiddle del 2002. Existen varias definiciones, pero la que más nos cierra es la de Twiddle, y él habla de una superficie más o menos ondulada que evoluciona a medida que se desarrollan las H-forms. Y las H-forms son formas grabadas por meteorización química subsuperficial. Estas evolucionan en dos estadios o dos etapas, en donde la primera es la meteorización química subsuperficial, que se produce a partir de la infiltración de agua meteórica, a partir de los sistemas de diaclaso o fallas ortogonales establecidos previamente, y el contacto entre el agua meteórica y la cara de las fallas produce una alteración mineraloquímica, producto de una disolución, hidrólisis o hidratación, y forma regolito o saprolita, mejor dicho, a partir de la meteorización de los minerales primarios. Y la segunda estadía asociado a la exhumación del frente de meteorización químico, el cual se encuentra a la mayor profundidad del accionar del proceso de meteorización y ocurre cuando se exhuma tectónicamente y se erosiona parcial o totalmente el perfil de meteorización, desmantelando las geoformas y los yacimientos esencialmente caolín que quedan en la parte superficial. Entonces, esta superficie, el frente de meteorización queda como una superficie antigua, queda conformando una superficie o configurando una superficie más reciente, en la cual se dispersan las formas grabadas. En mi caso, en el área de la tesis doctoral, hemos identificado 6 superficies de planación, pero la que nos interesa es esta, la paleosuperficie 1, que se asocia a los bloques tectónicos allí cerca del dique Florentino Ameguino y de la localidad de Las Plumas, en donde la superficie de planación presenta una cota promedio entre los 340 y 380 metros sobre el nivel del mar. Este mapeo es trabajando de forma regional, pero trabajando de forma un poquito más local. Les muestro esta fotografía, una aerofotografía con un dron en las inmediaciones del dique Florentino Ameguino, y trabajando de forma muy local en aquellas elevaciones o aquellos productos de la meteorización podemos observar e identificar a la saprolita, que es esta sección roja aquí, que es el equivalente más alterado de la vulcanita, y podemos relacionarlas con los positivos que están coronados o tapizados por geoformas mayores, que son geoformas menores, mayores tapizadas por geoformas menores. Entonces, ¿cómo y dónde se generan las formas grabadas en asociación a la H-plane? Como ya le expliqué, esto se inicia subsuperficialmente, donde no actúa ningún proceso superficial o algún agente geomórfico, relacionados a las zonas de mayor intensidad de diaclasamiento y menor intensidad de diaclasamiento. Donde mayor es la intensidad, la meteorización relativamente es más acelerada que en aquellas zonas en donde la intensidad de diaclasamiento es menor, dando como resultados altos topográficos luego de la exhumación y bajos topográficos. White en el 90 ofrece otro esquema que se ve muy bien representado en todo el complejo volcánico Marifil, en donde vemos la evolución de los paralelepípedos de forma subsuperficial y cómo la meteorización va redondeando estos paralelepípedos conformando los core stones, los boulders y los tors que le estaré mostrando a continuación. Migon también ofrece un esquema de un perfil de meteorización en donde la zona más profunda se encuentra el equivalente menos alterado, que es la roca fresca, directamente por sobre esta roca fresca, una superficie relativamente ondulada que se corresponde con el frente de meteorización. Por sobre el frente de meteorización se encuentra esta zona donde las geoformas meteóricas son más abundantes porcentualmente en comparación a la saprolita, conocida como saprock o la zona saprock.
y la zona superior en donde la concentración porcentual de alterita, esencialmente caolín, es mayor a la concentración porcentual de geoformas meteóricas, conocida como saprolita propiamente dicha. Y conformando la saprock, la saprolita y la zona transportada donde se ubican los suelos, es lo que se conoce como regolito. Pero en general, las formas redondeadas a las que nosotros denominamos como core o núcleos de rocas se originan dentro del saprolito de forma in situ y el redondamiento es producto de la alteración química subsuperficial, en donde este redondamiento es omnidireccional, ocurre en todas las caras del bloque y en el redondeamiento no actúan procesos de transporte erosivos superficiales. Aquí otro ejemplo de Toidal trabajando con escalas más regionales donde vemos que la asociación de diaclasamiento más intensa produce valles y la menor interacción o la menor asociación de diaclases intensa produce positivos luego de la exhumación. Entonces podemos decir que estas formas grabadas se producen de forma subsuperficial. El redondamiento de los porstones es in situ, subsuperficial y no actúan factores erosivos geomórficos superficiales. Para el complejo volcánico Marifil, que fue definido como formación Marifil en el 74 por Malvicini y Cortés en el 81 como complejo, hemos identificado todos aquellos sectores que se describen en la literatura como partes de un perfil de alteración. Como en esta fotografía, la primera fotografía se ubica en lo que es la zona de Saprock, que está conformado por los paralelepípedos, eh, alterados parcialmente por la infiltración de agua, pero con el desarrollo de los corzos, de las rocas nucleares, pero sin movilización. En la segunda fotografía, lo que sería el estadio final si el proceso erosivo no continuó hasta meteorizar completamente las formas. Lo que estamos viendo son los corzos desarrollados a partir de las fracturas, en el sistema ortogonal, meteorizados y exhumados una vez que se exhuma al frente de meteorización. Esto es muy típico en el complejo volcánico. Los core stones pueden ser de varios tamaños y de varias formas, y muchas veces entre las que formas se identifica todavía la roca podrida o la saprolita. Conforman muchas veces otras geoformas, como en este caso el apilamiento de los core stones in situ, conforman otra forma, valga la redundancia, denominada tor. Y también otras formas menores, como en este caso las ñamas, que son las pequeñas oquedades dispersas sobre la superficie que tienen un origen subsuperficial, pero post-exhumación y modificados por los agentes geomórficos superficiales van modificando su morfología original. A veces se modifica parcialmente, otras veces se modifica totalmente. Otras formas son las formas mayores, que en este caso son las superficies asociadas a los Bornhardt, superficies escalonadas con superficies ensanchadas y superficies cóncavas, que lo que nos están indicando es el efecto de la exhumación por etapas. Si nosotros encontramos geoformas como esta, nos está indicando que la exhumación ocurrió en diferentes estadios a lo largo del tiempo y no fue una exhumación completa como generalmente se considera. También les muestro en la fotografía de la izquierda un Bornhardt en la zona norte y en la fotografía de la derecha los Bornhardt en la zona sur, en la zona del dique Florentino Ameghino, en las inmediaciones. Y aquí una geoforma muy extraña, pero que también se genera, son los puentes naturales generados por la interacción entre la meteorización química subsuperficial y procesos erosivos superficiales posteriores a la exhumación. Entonces, ¿qué son las rocas nucleares? Las rocas nucleares son relictos de la meteorización química subsuperficial que redondeó aquellos bloques delimitados, que fueron redondeados por meteorización química delimitados a partir de los sistemas de diaclase ortogonales, en donde en el centro de los núcleos se encuentran las rocas, los equivalentes menos alterados o las rocas inalteradas que sobrevivieron al proceso. El redondamiento, como les comenté, es in situ y no ha actuado ningún agente geomórfico cuyo transporte haya redondeado. Y sobre estos materiales quedan evidenciados indicadores geomorfológicos o geomórficos que vamos a estar hablando un poquito más adelante. Sobre el complejo volcánico Marifil hemos identificado un montón de core stones con estructura de escamación y aureolas de meteorización de diferentes formas y tamaños, a veces asociadas, muchas veces eh, disociadas del grupo de core stones, pero siempre con estructuras de descamación y aureolas de meteorización indicadoras del proceso in situ de pérdida de las aristas.
Entonces, con relación a este trabajo, el área de estudio que fue enmarcado dentro de mi tesis doctoral, trabajando con la morfogénesis del plató regolítico de Chubut, tenemos dos zonas principales, la zona norte y la zona sur. En este caso, el área que nos interesa es la porción oriental de los afloramientos del plató regolítico de Chubut, en las inmediaciones de la localidad de Las Plumas, en donde hemos verificado que se encuentra un depósito que ha incorporado a estas rocas nucleares como conglomerados dentro de esta unidad. Esta unidad ha sido anteriormente estudiada por otros geólogos y fue atribuida al Albiano en el Cretácico inferior alto y al Cenomaniano en el Cretácico superior bajo. Alar y colaboradores trabajando en las inmediaciones del área identificaron 8 litofacies en 6 asociaciones e indicaron que se generaron a partir de sistemas de abanicos aluviales y canales fluviales. Villegas y colaboradores identificaron 11 facies sedimentarias y las asociaron a abanicos aluviales proximales, medios, a fajas de canales fluviales y planicies de inundación. Estos mismos autores en el 2019 analizaron las características de esta unidad trabajando con el tamaño de los clastos, la forma de la estructura de formación, la fábrica de los clastos y el paleoambiente, y asignaron que estos se generaron por depósitos por licuefacción y fluidización inducidas por choques sísmicos. Por último, Ala y colaboradores en el 2023 evaluaron la influencia del paleorrelieve y las vulcanitas jurásicas, en donde describieron paleovalles, paleoaltos y paleodepresiones. Lo que nos llamó mucho a nosotros la atención es justamente la presencia de estos indicadores geomórficos del proceso de meteorización química subsuperficial dentro del paquete sedimentario. Aquellos conglomerados, aquellos bloques descritos como conglomerados, muchas veces están compuestos por estructuras de descamación producto de una meteorización química subsuperficial, que en general no podemos o no se puede explicar como un proceso post-sedimentación en esta unidad. Nosotros interpretamos a estos bloques como corstones. Al principio es muy difícil ver esta estructura de escamación y aureola de meteorización, pero una vez, como nosotros estamos condicionados por venir trabajando con estos indicadores geomórficos en estas dos vastas zonas y venimos trayendo estas observaciones desde el este para el oeste, una vez que empezamos a identificar esto, empezamos a ver que es muy constante dentro de esta unidad sedimentaria. Muchas veces es difícil observar, pero otras veces, como en esta fotografía de este bloque que quedó expuesto, bueno, la descamación continúa un proceso superficial y por lo tanto es muy evidente esta separación entre el núcleo de la roca y la estructura de descamación. Otras veces los bloques redondeados presentan estructuras de escamación prácticamente relictas, ya no se conservan en la totalidad o de forma omnidireccional, como en este otro ejemplo que vemos un bloque relativamente grande, muy redondeado con estructuras de descamación también. O en otros casos, como en este ejemplo que vemos que la descamación ha actuado prácticamente en todas las direcciones, excepto aquella cara plana en el cual se ha fracturado el bloque para reincorporarse como material sedimentario en esta unidad. En este otro ejemplo también vemos esta estructura omnidireccional, excepto en aquella cara del bloque que ha quedado expuesto en la unidad sedimentaria. También tenemos las aureolas de meteorización, y estas aureolas son los estadios iniciales de la descamación, donde estas se producen o se generan desde las zonas más superficiales del bloque delimitado, que a medida que la meteorización avanza, van generando los corstones y la aureola marca el inicio del proceso de descomposición de la roca. Cuando el proceso es muy avanzado y la transformación mineraloquímica a los neominerales avanzó, entonces se produce en la zona de debilidades, una zona de debilidad que genera las estructuras de descamación. Entonces asumimos o observamos a estas aureolas como los estadios iniciales a la descamación, que pueden ser en este caso tridimensional o no, porque se asocian a los bloques. En esta fotografía que vemos un bloque que fue fracturado y transportado, pero presenta estas aureolas en la zona inferior de al menos 2 centímetros. Y las podemos diferenciar con aquellos procesos de meteorización post-sedimentación por la disposición de las aureolas de meteorización, porque en general en los bloques que se originaron dentro de un perfil de meteorización se distribuyen de forma regular hacia un núcleo de roca, pero en aquellos bloques que fueron fracturados e incorporados dentro de la unidad sedimentaria,
que muchas veces pudieron o no desarmarse estos bloques completamente, vemos que la infiltración de agua se produjo en estas fracturas. Entonces la aureola de meteorización se dispone en lo que se llama el mosaico dentro de estos bloques. No responde a la génesis de un corstón, o si se corresponden a corstón, bueno, son procesos post-sedimentación en esta unidad sedimentaria. Y las consideraciones finales, tomando en cuenta, bueno, mi formación en geomorfología de paisajes graníticos asociados a Gondwana, aquí les presentamos una pequeña reconstrucción de lo que consideramos desde el momento del emplazamiento jurásico en el Pleistoceno hasta el Aptiano en Cretácico superior. Nos llama mucho la atención ver estos indicadores geomórficos como componentes de una unidad sedimentaria que nos están dictando, nos están indicando que el proceso geomórfico y redondamiento de estos bloques no se corresponden con, al menos en lo que nosotros observamos, en lo que podemos identificar las estructuras de descamación y las aureolas, no se corresponden con un proceso de transporte y acumulación del material, sino que se asocia al redondamiento in situ por meteorización química subsuperficial e interpretamos a los bloques como corstones. Para el albiano, el Cretácico superior alto y el Cenomaniano, el Cretácico inferior bajo, todavía se encontraba o permanecía parte del perfil de meteorización in situ, que es lo que pudo haber alimentado estos sistemas de sedimentación a partir del desmantelamiento parcial o total de los perfiles de alteración. Lo que sí nos llama mucho la atención también es la ausencia o la completa ausencia en este depósito de las alteritas, esencialmente caolín, que se han desarrollado en las mediaciones de la pluma, que por ausencia fueron completamente erosionadas, que fueron conservadas del otro lado de los afloramientos en la porción occidental, en el valle inferior del río Chubut. Entonces, lo que nos hace pensar que el proceso de erosión y desmantelamiento del parcial pudo haber iniciado mucho antes del albiano al cenomaniano. Y por último, sesgado siempre por mi formación en la geomorfología, considero que sería muy importante al menos mínimamente reevaluar la antigüedad de esta unidad sedimentaria, ya que podría estar tratándose de una unidad más antigua que el Grupo Chubut, inclusive previa al Grupo Chubut, y lo que conllevaría obviamente a desarrollar trabajos buscando identificar o tratando de identificar aquellas zonas donde deberían encontrarse aquella unidad sedimentaria con el Grupo Chubut propiamente dicho. Y finalizo esto diciendo también que nos encontramos completamente a disposición para si en algún futuro podamos nosotros colaborar con aquellos geólogos que trabajan en la cuenca del Golfo San Jorge o en la cuenca del Cañón Asfalto, ya que nos estamos viendo que las observaciones que responden a la evolución de un perfil de meteorización química que luego se desmantela y se incorpora en una unidad sedimentaria pueden estar ofreciendo observaciones bastante interesantes. Desde ya, muchísimas gracias por la presentación. Esto ha sido todo por mí. Les presento las bibliografías que he utilizado y muchísimas gracias. Bueno, agradecemos la contribución del colega Christian Coleman, que está haciendo su doctorado desde la sede de nuestra institución. Cualquier duda nos piden el contacto y se lo facilitamos. Bueno, esta sería la última presentación de estos 2 días de jornadas.